La siguiente historia que el día de hoy te voy a relatar está basada en hechos reales del joven Leonardo, originario del estado de Veracruz, México, basada en sucesos reales, adaptada por Guerrero de Luz. No te vayas, vamos a jugar. Soy mecánico jalatero desde muy joven. Siempre me gustó este trabajo, pues aún era un niño cuando mi padre y mis tíos empezaron a dedicar a este oficio. Ellos son originarios del estado de Puebla, de Teciutlán, pero por cuestiones de trabajo con los años se vieron obligados a venirse a vivir a Veracruz, allá a principios de los años 90. Mi madre es originaria de este estado, pues aquí se conocieron y formaron una familia, al igual que mis demás tíos hermanos de mi papá. Todos conocieron a sus actuales esposas aquí en Veracruz, aunque nunca han dejado de visitar su natal Puebla. Cuando llegaron a establecerse aquí en Veracruz, lo hicieron en Jalapa y en un poblado llamado Las Vigas. Cada uno de los hermanos pusieron su taller, como siempre todos empezando desde abajo con lo poco que apenas tenían, pero con el tiempo y su dedicación, se fueron haciendo de dinero y una buena posición económica, sin llegar a ser ricos pero siempre viviendo bien, gracias a Dios y al trabajo. Mi padre por su cuenta cuando yo tenía algunos 5 años de edad, bien recuerdo cómo comenzaba a hacerse de sus cosas. Al principio pagábamos renta, pero se llegó el día en que compró un terreno cerca de un lugar llamado El Encero. Solo era yo como hijo. Mi madre estaba embarazada del que sería mi hermano Manuel. Para esos días mi papá ya tenía su taller con herramientas suficientes para cubrir sus trabajos de hojalatería y pintura, y alguno que otro trabajo de mecánica, aunque su fuerte siempre sería la pintura. Cuando llegamos a aquel terreno había ya construidos unos pequeños cuartos que, a decir verdad, no eran la gran cosa, pero era de nosotros, y dejaríamos de pagar renta para al fin tener un hogar propio. Estando ya en aquel lugar sentimos que era un lugar muy acogedor. No era un terreno enorme, pero sí lo suficientemente amplio como para poder jugar, con espacio de sobra en la parte de atrás, donde había una pequeña parte de monte con algunos pinos y lo que más me gustaba al principio de toda la casa, unos bonitos columpios que ya se veían bastante viejos. Al parecer habían quedado ahí por décadas, siendo de alguna anterior familia que hubiese vivido ahí. Estaba feliz al igual que mis padres con nuestra nueva casa. Mi mamá embarazada y mi papá veía sus mejores años como trabajador y padre de familia. Era un hombre ya realizado en plenitud de su vida. En esos días él aún era muy joven. Tenía 35 años y, como repito, vivíamos la mejor etapa de nuestra vida y el mejor tiempo de trabajo de mi papá. Nunca fuimos ricos, pero en esos días bien lo recuerdo. Aunque yo tenía 5 años, sabía muy bien que mi familia gozaba de estabilidad económica y emocional. Las primeras semanas hicimos muchos amigos y conocidos. Mi mamá se hizo amiga de varias vecinas y, en contraparte y para fortuna de él, a mi papá un día le llegó un camión grande, un autobús de una conocida línea de viajes de aquel entonces. Era trabajo para largo, ya que aquel autobús venía chocado y necesitaba total reparación de motor y, por consiguiente, hojalatería y pintura, siendo el mismo dueño de aquella línea de autobuses el que había contactado a mi padre. Con el trabajo de aquel camión mi papá se compró una motoneta nueva. Todo iba bien gracias a su buen servicio y dedicación. Al ver que había hecho un buen trabajo con aquel camión, el dueño de este tomó confianza en mi papá y desde entonces todos los camiones de su línea eran arreglados y revisados única y exclusivamente por mi padre. Inclusive dejó de dar servicio a particulares, siendo prácticamente ya mecánico personal de don Gustavo, aunque muy de vez en cuando atendía otros carros de algún familiar o amigos. Cierto día llegó la grúa. Esta normalmente llevaba los autobuses de don Gustavo cuando estaban chocados o habían tenido una falla. Entró la grúa y lo raro fue que esta vez don Gustavo no iba. Solo el chofer de la grúa y otra persona, que únicamente se encargó de decirle que las órdenes del señor Gustavo era que lo arreglara y que ya después él se ponía en contacto con él. Yo siempre estuve ahí para cualquier cosa con mi papá. Aunque aún era un niño, siempre fue muy inquieto y curioso. Recuerdo bien que ese día mi papá y mi mamá se asustaron al revisar y darse cuenta que el autobús traía rastros de sangre en los asientos de atrás. Mi papá le decía a mi mamá que no pasaba nada, que quizá era pintura o que por accidente a algún pasajero le hubiese salido sangre de la nariz. Esto tratando de dar una explicación a ello, recordando que mi mamá estaba embarazada y por tal motivo no quería darle alguna mortificación que le hiciera pasar algún susto. En fin, mi papá nos dijo que no pasaba nada, nos abrazó y nos metimos a la casa.
Mi mamá se puso a cocinar y yo a jugar con mis tazos, que era lo de moda en aquellos días. Ya eran más o menos las 8 de la noche, ya estaba completamente oscuro. Mi papá nos dijo: «Ahorita vengo, iré por un refresco». Al pasar un rato llegó notando a un poco preocupado, a lo que mi mamá le dijo que qué tenía, que estaba muy blanco, que se veía asustado. Mi papá solo dijo: «No te preocupes, no es nada, solo que ya tengo hambre y un poco de sueño». No dijeron más y nos pusimos a cenar. Terminando, cada quien nos fuimos a acostar. Pasando un rato, al estar ya durmiendo todos en el mismo cuarto, de momento se empezó a escuchar una serie de ruidos, como si caminaran arriba de una lámina. El taller se encontraba ahí mismo dentro de la casa, pero en la parte de atrás. Solo había un par de carros en compostura de unos tíos y el autobús recién llegado. Se escuchaba claramente cómo el camión se movía, como si alguien estuviera brincando dentro de él, cosa imposible ya que vivíamos solos y nuestro terreno era completamente cerrado con barda. Mi papá y mi mamá estaban despiertos. Mi mamá, notablemente asustada, le dijo a mi papá que no saliera, que por favor no hiciera nada y nos volviéramos a dormir. Por las condiciones de mi mamá, mi papá decidió hacerle caso y solo hizo por encender un radio y no escuchar aquellos sonidos. No comprendía bien qué pasaba. A esa edad uno no entiende muchas cosas. A la mañana siguiente desperté y mi papá ya se encontraba atrás en el taller trabajando. Mi mamá cocinaba. Me dirijo al taller a ver a mi papá. Al ver que se encontraba ocupado, hice por irme a la parte de atrás hacia los columpios. Ahí solía siempre ir a jugar yo solo, en ocasiones con mis primos o alguno que otro niño que me visitaba de vez en cuando. Al llegar vi con extrañeza cómo uno de los 3 columpios se mecía de manera muy rápida, como si alguien estuviera sentado pero no había nadie. Como niño de esa edad no pasaba por mi mente el miedo, ni buscarle una explicación, solo me acerqué y me empecé a columpiar. Estando ahí algunos minutos sentía claramente como alguien suavemente me tomaba de la espalda y me empujaba, disfrutando del momento. Solo escuchaba el rechinar de los fierros y el sonido de las herramientas de mi papá a lo lejos. Escuché que me gritó mi mamá para comer. En ese mismo momento detrás mío escuché la voz de un niño que me decía: «No te vayas, vamos a jugar». Volteé hacia atrás para ver quién me había hablado, pero no había nadie. Solo alcancé a ver que de entre un pequeño pino se movían unas hierbas a unos 3 metros de mí. Corrí hacia la casa. Estando en la mesa les dije a mis papás que un niño me había hablado en los columpios, a lo que por supuesto no me creyeron. Lo único que dijeron era que ya no anduviera tanto por ahí atrás, porque me podría picar algún animal. También les conté que los columpios se movían solos. En fin, comenzamos a comer y volviendo al tema de los ruidos de la noche anterior, mi papá le comentó a mi mamá que cuando había salido por el refresco, había visto la silueta de una persona en el interior del autobús a lo lejos. Esto lo platicaban en voz baja, pero por supuesto que yo estaba escuchando. Terminando de comer, mi papá regresó al taller a seguir con su trabajo. Desde ese mismo día en la casa comenzaron una serie de eventos muy extraños que en el poco tiempo que llevábamos de vivir ahí, jamás nos habían ocurrido. A mi papá le escondían la herramienta y curiosamente siempre aparecía regada en la parte de atrás de los columpios en medio del monte, cosa que a mi papá se le atribuía a algún tlacuache o alguna zorra, ya que es bien sabido que este tipo de animales suelen detectar olor de comida en las cosas, tomarlas con el hocico y cambiarlas de lugar. Cosa que pareciera extraña, pero a voz de mi propio padre decía que en Puebla eso les pasaba con su ropa y algunos trastes en la cocina desaparecían y los encontraban tirados afuera. Un día mi papá no estaba, solo mi madre y yo. Era una tarde lluviosa. Mi mamá estaba a punto de dar a luz a unos días. Estábamos viendo tele cuando en la parte de atrás de pronto se comenzó a escuchar cómo movían herramientas y encendían la compresora. Mi mamá de inmediato le gritó a mi papá para saber si era él el que había llegado. Se asomó por la ventana pero no vio nada. No hizo caso y regresó a sentarse. Pasando un par de minutos más, se volvieron a escuchar aquellos ruidos. Notaba a mi mamá asustada pero no decía nada yo. Sabía que no me quería asustar pero tenía claro que aquello no era nada normal. A pesar de mi inocencia y no tener aún bien desarrollado el sentimiento del miedo y el terror, me empezaba a sentir inquieto. Sentía que algo pasaría. Se empezaban a escuchar más fuertes aquellos ruidos. Se oía claramente cómo tiraban las cosas pero muy recio, cómo arrojaban piedras a los cristales de los coches y el autobús. Todo parecía salirse de control. Mi mamá, con el terror encima, solo hizo por tomarme de la mano y meternos al cuarto, cerrando la puerta.
Ahí dentro mi mamá no podía controlar el llanto. Así llorando se puso a rezar con un rosario en la mano. Pasó un buen rato hasta que escuchamos que mi papá nos llamaba. Mi mamá corrió a abrir la puerta y le dijo que se metiera rápido, que se estaban escuchando ruidos muy extraños en el taller, que saliera a buscar a la policía ya que en esos tiempos aquí no había línea telefónica. Mi papá confundido le dijo que se tranquilizara porque le podría hacer mal a ella o al bebé. Tomó un machete que tenía en el cuarto y saldría a revisar qué era aquello. Los ruidos ya habían parado. Lo tomó del brazo mi mamá y le dijo que por favor no fuera, pero él le dijo que no pasaba nada, que en el nombre de Dios iría a ver. Y así fue. Salió. Al pasar unos minutos regresó muy serio. Allá afuera no había nada. Pero cómo si yo claramente escuché que tiraban todo y cómo quebraban los vidrios de los carros. Pues si quieres vamos a ver para que puedas estar más tranquila, dijo mi padre. Salimos a ver y en efecto todo el taller estaba en orden, todo estaba en su lugar. Mi mamá sorprendida se persinó y dijo que eso no era nada bueno, que ahí afuera de seguro había algo. Regresamos a la casa y nos disponíamos a cenar. El ambiente que se sentía era ya de preocupación. Me gustaría mencionar que en este terreno dentro de la casa, en la parte de los columpios teníamos unos árboles de aguacate, que en esos días estaban dando frutos. Esa madrugada cuenta mi madre que le dieron ganas de ir al baño. Esta estaba fuera de la casa. Dice que cuando iba caminando hacia el baño, alcanzó a ver claramente cómo un hombre se subía al autobús que estaba dentro del taller. Lo más extraño de esto era que vio cómo esta persona se subía del lado de la puerta normal de pasajeros, cosa imposible ya que el carro estaba destrozado de la parte delantera. La puerta había quedado completamente hecha chatarra. No había manera de entrar por ese lugar. Pero mi madre cuenta que vio cómo claramente esta persona subía y caminaba dentro del autobús, se movía al igual como si en verdad una persona estuviera ahí dentro. Todo esto mi mamá nos lo contó ya al otro día cuando desayunábamos. Mi papá le dijo que quizás en ese camión habían fallecido personas y que lo más probable era que por eso se manifestaban dentro del terreno ahora. Ese día por la tarde nos visitó una hermana de mi mamá y mis dos primos, los cuales tenían 8 y 10 años. Comieron con nosotros. Como todo niño después de terminar de comer, nos fuimos a jugar a los columpios. Como les había mencionado, eran 3. Cada quien se mecía en el suyo. Estábamos tranquilamente cuando de repente vi como uno de mis primos se caía hacia atrás. Si bien no se había dado un fuerte golpe, pero sí se había caído y se puso a llorar. Lo levantamos y nos dijo que había sentido como alguien lo había jalado por detrás y le había mordido la oreja. En efecto, tenía su oreja totalmente roja. Nos fuimos a la casa que lo revisara mi tía, en tanto que mi otro primo no se quiso venir quedándose solo en los columpios. Mi mamá y mi tía nos preguntaron qué era lo que pasaba. Al platicarles aquello no nos creyeron nada. Pensaron que el otro primo mío nos había estado haciendo travesuras al ser el mayor. Pero de pronto vimos cómo entraba este primo con la cara seria y algo enojado. Nos vio y le dijo a mi mamá: «Tía, allá atrás anda otro niño. Me estuvo tirando piedras y me dijo que me fuera de ahí, que esos columpios eran de él». Mi mamá se le quedó viendo a mi tía y le dije que allá atrás no había nadie más con nosotros, pero mi primo insistía que había visto a ese niño. Decidimos mejor jugar canicas dentro de la casa. Ya no nos dejaron salir. Al anochecer mi papá se ofreció a llevar a mi tía y a mis primos a su casa, así que fuimos junto con mi mamá. De regreso ya en la casa, escuché cómo mis papás empezaban a platicar de lo mismo, de que a mi primo lo habían tirado del columpio y cómo lo relacionaban con lo que yo les había contado unos días antes. Al día siguiente al amanecer, mis papás se dieron cuenta de algo que hasta estos días jamás le pudieron dar explicación alguna. Afuera de la casa en la entrada del cuarto, había tirados muchos aguacates de los mismos que tenían en la parte de atrás del terreno. Lo más raro de eso es que estaban cortados los puros frutos, sin ramas, ni se veían golpeados, como si los hubieran cortado propiamente con la mano. Algo sumamente raro, ya que los árboles de aguacate estaban muy altos. Los pocos que mi papá iba comiendo eran de los que recogía tirados, pues en el poco tiempo de vivir ahí, jamás se había subido a los árboles. Este hecho asustó un poco más a mi mamá. Hizo que mi papá juntara todos los aguacates, los metiera en lonas y los fuera a tirar lejos. Ella no quería saber nada de aquellos aguacates. Junto conmigo los recogimos y los llevamos a tirar a un terreno lejano. Comencé a notar ahora que el ambiente con mis papás era tenso. A veces tenían también pequeñas discusiones.
Mi mamá empezó a creer que todo aquello era por el autobús que había en casa, pero mi papá no quería regresarlo. Era muy responsable y siempre terminaba bien los trabajos. Mejor decidió que era hora de empezar a trabajar en él y sacarlo de ahí lo más pronto posible. Así que esa misma tarde lo empezó. Todo lo que a partir de aquí te voy a contar fue a voz propia de mi padre, que años después me lo contó de grande, ya que como podrán comprender, de 5 años hubo muchas cuestiones de las que no me di cuenta. Cuenta mi padre que aquella tarde de empezar con el trabajo, empezó a desmontar partes del camión. Para esto había contratado un ayudante y así poder terminar lo más pronto posible. Este muchacho se presentó al día siguiente, pero desde que empezaron a trabajar, algo ahí no andaba bien. A la hora de bajar algunas piezas del motor, se dieron cuenta que algunas piezas estaban completamente oxidadas, sin aceite ni ningún tipo de líquido, algo sumamente raro, ya que pese a haber sido un carro accidentado, estaba muy raro que el motor se encontrara en tan extrañas condiciones, como si ya llevara muchos años de estar parado. Las llantas y los rines estaban pegados. Por la parte de adentro, los asientos, por ejemplo, parecía como si estos tuvieran gusanos por dentro y un olor muy desagradable. Dice mi papá que al intentar bajar una pieza algo pesada de la parte de adelante, esta a la hora de bajarla se les cayó de golpe, causándole una profunda cortada a su ayudante, por lo que de inmediato se lo llevó a curar. Por obvias razones ya no podría seguir ayudándole. Lo llevó a su casa y regresó preocupado por todo lo ocurrido. Él mismo sabía que ya no eran cosas de la casualidad. Al día siguiente dice que intentó seguir con aquel mentado autobús, pero ya estando solo, decía cómo se empezaba a sentir cansado cada vez que intentaba empezar con cualquier parte de la máquina. Intentó contactar a don Gustavo para preguntarle detalles del accidente o algo de lo cual no estuviera él enterado, pero no pudo, ya que el señor al parecer se habría ido de vacaciones y por el momento no se encontraba en el pueblo. Pero un día un amigo de él supo todo de voz de mi madre, a lo que acudió a la casa y ahí les platicó que tal vez eso era consecuencia de que en ese autobús hubo realmente fallecidos en aquel accidente, cosa que ya se habían planteado con anterioridad mis papás, pero que jamás le dieron total importancia. El amigo de mi papá les aconsejó que fueran a buscar un padre y fuera a bendecir la casa, e hicieran una pequeña misa en presencia de aquel autobús, y así poder empezar a concluir su reparación. Así lo hicieron. Mi mamá al día siguiente fue a buscar al padre Antonio, que en paz descanse. Él era el padre de aquellos tiempos al cual la gente le tenía mucho respeto, bastante fe y cariño. Cuando el padre llegó a la casa, regó por todos lados el agua bendita que llevaba, desde la entrada hasta el fondo donde se encontraban los columpios. De igual manera realizó una pequeña misa en el taller, bendiciendo aquel autobús, pidiendo por el descanso eterno de los fallecidos del accidente. Después de esto, el padre pasó a comer a la casa. Ahí le contaron todo lo que nos venía aconteciendo, pero con una sonrisa nos dijo que ya podíamos estar tranquilos, que aquellas almas ya descansarían en paz y que siempre siguiéramos por la senda de Dios nuestro Señor, que lo buscáramos siempre y no solo cuando necesitáramos de su ayuda, que Él siempre está para nosotros, siempre y cuando nosotros estemos para Él. Después de la visita de aquel padre, los días pasaron. Nada extraño volvió a suceder más. Pudo seguir trabajando normalmente sin problema alguno. Contrató a otra persona como ayudante y así poder sacar más rápido los trabajos. Mi madre al pasar las semanas se alivió y nació mi hermano. Al paso de los meses, aquel famoso camión quedó listo y sin más por hacerle. Salió del taller como nuevo. Algo que jamás supe fue sobre aquel niño persona de la cual se sentía su presencia en los columpios. Con los años mi primo me juró haberlo visto aquella vez. Aún dice que realmente lo jalaron por la espalda. Quizá también fue el espíritu de algún niño fallecido en aquel accidente y que por consecuente se alojó en mi casa su presencia. Realmente jamás tuve miedo de aquellos acontecimientos, quizá por lo mismo de que aún era apenas un niño. A lo largo de la vida he experimentado más casos de tipo paranormal, que ya estando grande sí te asustan mucho, más porque entras en razón rápidamente y te das cuenta que no son cosas para nada normales. Actualmente en aquel terreno aún viven mis padres felizmente, sin jamás vuelto a experimentar manifestaciones de ningún tipo, y espero así siga para siempre. Amigos, muchas gracias por haber escuchado la historia. El día de hoy voy a enviar saludos a todos los siguientes suscriptores que voy a nombrar.
Un gran saludo para Eleazar Munguía y para la familia Munguía Rodríguez hasta Muñoz de Domingo Arenas, estado de Tlaxcala, México, de parte de Eleazar y Melissa Munguía desde Powell, Wyoming. Igualmente saludos cordiales para Montse Velarde y para su mamá la señora Linda Velarde hasta Cuautla, Morelos. Un gran saludo para Lorena Montiel, igualmente para Michelle Rosas, para Jessie Alcántar González. Un gran saludo para Oyuki Dickinson y para su hija Yasmín Oyuki de la Cruz. Saludos también para Yamilet Espinosa y para sus hijos. Saludos para Samuel Marín. Saludos para Álvaro Díaz, que el día 11 de enero pasado fue su cumpleaños. Un gran saludo y felicidades. Igualmente para Genia, para Rodrigo, para Clarisa hasta Carson City, Nevada. Saludos cordiales para Aurora Vega López y para sus niños José, Mili y para Juan Antonio hasta Ecatepec, Estado de México. Saludos también para Rubencito el Socio hasta Chinandega, Nicaragua. Un gran saludo para Damaris Eyeles. Saludos para Tavo Salas hasta Guajicori, Nayarit. Saludos también para Gustavo Martínez Olivares hasta Guadalupe Paptzingua, Jalpan, Puebla. Saludos para Rosa María Mari y para sus hijos César, Melissa, Alexis, Pedrito y el Puchunguito. Un gran saludo también para Iván Canchola. Saludos para Hipólito Alvarado. Saludos cordiales también para Macari Uribe y para Eliseo Uribe. Saludos también para la familia Muñoz González hasta Aguascalientes. Igualmente para Juan Muñoz hasta Dallas, Texas. Un gran saludo también hasta Nueva York para el Bomba. Saludos para Violeta Liévanos Rodríguez y para Johnny Pantaleón X hasta Zamora, Michoacán. Un gran saludo para Macari Uribe y para la familia Uribe. Saludos para Rogelio Mora Miranda y para sus hijas Araceli y Laura hasta Ecatepec, Estado de México. Un gran saludo para el Pantera y para su hijo Cristian. Un gran saludo también para Omar Cano, para Alicia Méndez. Saludos cordiales para José Rincón y para su primo Brandon. Igualmente para la familia Rincón Venegas hasta Los Ángeles, California. Saludos para Margarita de Gante de parte de Miguel Ruiz. Un gran saludo para Luis Granados hasta Anaheim, California. Saludos para Coral Robentina Villanueva Jaimes y para su hermano. Un gran saludo también para Alexander B. Saludos para Lucy Miranda hasta Dallas, Texas. Un gran saludo hasta Monterrey, Nuevo León para Angélica Costilla. Saludos para Gabriel Trejo y para su hermano Miguel Ángel Trejo hasta El Salvador. Un gran saludo también para Lunita Martínez. Por último, el día de hoy envío saludos para Patricia Esquivel hasta Fort Worth, Texas. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.